Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización, hoy número 36, con el tema de Buen Samaritano. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 10, del versículo 25 de adelante voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 he leído. Cuando nosotros leemos la Biblia, dice que todos los profetas y la ley hasta Juan el Bautista. Significa que San Mateo capítulo 11, el versículo 13, Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Estaba hablando sobre el periodo de la existencia de la ley. Porque necesita tener fin de tiempo, mejor dicho, que por qué estaba existiendo periodo, porque no podía seguir hasta fin del mundo. Porque Dios estaba diciendo, ¿no?, para cambiar el pacto. Escudriñando la Biblia, Jeremías capítulo 31, el versículo 31, está hablando que un día iba a establecer el pacto nuevo. Entonces, si existe el pacto nuevo, también existía el pacto antiguo. ¿Cuál es el pacto antiguo? El pacto antiguo es mandamiento de Dios. ¿Por quién Dios nos dio 10 mandamientos? Por medio de Moisés. Después de ser rescatado de Egipto,
todos los israelitas llegaron alrededor de Monte Sinaí, Dios le llamó a Moisés para que subiera a Monte Sinaí. En aquel entonces, Dios le preguntó a Moisés para que preguntara a su pueblo de Israel. En aquel entonces, Dios le mandó a Moisés para que preguntara a Israel que iba a dar mandamiento de Dios. Luego ellos iban a cumplir mandamiento de Dios o no. La verdad que no, cuando Dios había dicho que voy a darles mandamientos, en aquel entonces tenía que declarar exactamente, ¿no?, desde primero hasta último, cuál mandamiento iba a dar. Pero Dios no declaró exactamente, solamente voy a dar. Además, Moisés, cuando preguntó ante 70 ancianos que Dios va a dar mandamiento, ¿ustedes van a cumplirlo o no? Ellos, ¿cómo tenían que responder? Señor, nosotros sabemos muy bien qué mandamiento nos dará. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, cuando yo pido a un amigo, ¿no? En aquel entonces, amigo mío, tengo un favor. Mi amigo tiene que preguntarme, ¿no?, otra vez. Está bien, de primero quiere escuchar su petición. ¿Qué quiere? Pero sin preguntar, me dice que sí, dígame cualquiera, yo voy a responder, voy a cumplir. Yo le pido a una casa independiente que valor como $600,000. Escuchando esta palabra, mi amigo, ¿cómo va a responder? Creo que va a desmayarse, ¿no? Dios mío, me parece que usted iba a pedir un cafecito nada más. Hay diferencia, ¿no?, sobre pensamiento. Dios quería descubrir el orgullo de ellos, porque por la vista de Dios, entre los israelitas estaban siendo orgullosos. Porque tenía que preguntar qué tipo de mandamiento nos daría. Pero ellos sin pregunta directamente respondieron: sí, Señor, nosotros queremos cumplir el mandamiento de Dios. Y luego Moisés subió otra vez Monte Sinaí, respondió a Dios: Señor, los israelitas dicen que van a cumplir todos. Jehová le mandó a Moisés para que invitara a los israelitas todo completo hacia cerca de Monte Sinaí. Pasando 3 días, ellos ya estaban preparando y al llegar tiempo llegaron alrededor de Monte Sinaí. Pero Dios apareció por medio de nube y en la oscuridad, por medio de relámpago, y estaba muy oscuro, ¿no? Pero cuando apareció nuestro Dios y estaba hirviendo por fuego de Monte Sinaí, y saliendo la voz de Jehová, estaba llegando gran temor. Entre los israelitas estaban teniendo gran miedo. Por esa razón no quería que Dios dijera directamente a ellos, sino que ellos tanto querían pedir a Moisés, porque para que Dios hablara solamente a Moisés. Luego Moisés nos hablará. Significa que ellos ya no podían escuchar claramente. Gran miedo tenía en sus corazones. De aquel tiempo Dios habló acerca del mandamiento de Dios, desde primero hasta último. Luego, al siguiente día, ya
Moisés preparó letra, escribiendo en el libro sobre mandamiento de Dios, y luego preparando altar, y luego preparando los sacrificios, las ovejas, matando, preparando de bandeja la sangre, y la mitad de la sangre echando sobre el altar de Jehová. Luego esparciendo la sangre hacia los israelitas. Decían que eso es el pacto que Dios está estableciendo con ustedes. Además, rociando la sangre sobre el libro de la ley que había escrito. Desde que rociando la sangre ya está iniciando periodo de mandamiento de Dios y la ley. Luego, otra vez, Moisés subió a monte Sinaí, ya pasando 40 días. Pasando 40 días, entre los israelitas pensaban que había muerto Moisés. Por eso ellos formaron imagen de becerro de oro, luego adoraron. El día que descendió a Moisés de monte Sinaí, llevando 2 tablas de piedra que había escrito por mano de nuestro Dios sobre mandamiento, ¿no? En aquel entonces Moisés se enojó y tiró 2 tablas de piedra que había escrito 10 mandamientos, se quebró. El día que descendió de tablas de piedra ya se rompió, y luego asesinaron 13,000 personas por medio de levitas. Era horrible, ¿no? Significa que mucha gente, ¿no?, piensa que fácilmente puede cumplir el mandamiento de Dios, pero de ninguna manera ninguna persona podía ser cumplido. Ninguna persona podía ser justificado por su obra. Pero por engaño de Satanás, mucha gente estaba pensando que yo puedo cumplir. Es mentira. Luego, hasta que naciera Juan el Bautista, estaba siguiendo el periodo de la existencia de la ley. ¿Con qué propósito Jesucristo nació en este mundo? ¿Para que cumplan mandamientos de Dios la gente? No es así. Por medio del mandamiento de Dios, había dado durante 1500 años, ninguna persona podía ser salvo por su obra. Por eso quería cambiar el sistema de la salvación. A través de la muerte de Jesucristo, la gente iba a ser justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros llamamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo sabía que ya Jesucristo mismo tenía que cargar el pecado del mundo, también tenía que morir en la cruz. Por su sangre iba a limpiar todos nuestros pecados, iba a hacer la redención eterna. Pero ahora está saliendo un hombre, se llama intérprete de la ley. El versículo 25 voy a leer, así dice, ¿no? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La vida eterna, es decir, que ¿cómo puede recibir la salvación? Es lo mismo. También otra palabra, ¿cómo puede entrar en el reino de Dios? Porque recibiendo la vida eterna, ya recibiendo la salvación, puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, intérprete de la ley, sabe muy bien
¿cómo puede tener la vida eterna? Si va a cumplir el mandamiento de Dios correctamente, Dios le dará la vida eterna. ¿Es cierto o no? Es cierto. Cuando la gente pregunta a Jesucristo, como esta forma de decir, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, para recibir la salvación? Jesucristo no puede salvarlo, tal persona. Es muy curioso, ¿no? Porque Jesucristo es Salvador, pero no puede salvar a una persona que pregunta cómo este sentido. Señor, ¿qué tengo que hacer yo para recibir la vida eterna? Yo tengo que hacer. Tales personas no pueden recibir la salvación. Hoy en día también, mucha gente está siendo como la gente, ¿no? Tanto quiere cumplir mandamiento de Dios, tanto quiere ser salvo, tanto quiere recibir la vida eterna. Tales personas ya no pueden ser salvos. ¿Por qué? Su corazón está enfocando hacia su obra. Por su obra quiere ser perfecto. Por su obra quiere ser salvo. Por su obra quiere ser justo. Tal persona no puede ser salvo. Escuchando esta palabra, Jesucristo, ¿cómo puede responder? Ya está respondiendo, ¿no? El versículo 26, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ya? Dos cosas está preguntando. Uno es, ¿qué está escrito en la ley? Siendo maestro de la ley, ¿sabe o no sabe cómo está escrito para obtener la vida eterna? Exactamente sabe. Sabiendo la verdad, ¿por qué le preguntó a Jesucristo? Para probar. Significa que él sabía la manera de recibir la vida eterna, cumpliendo mandamiento de Dios. Pero dice que Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Dice que Él va a salvar a las almas. ¿Qué significa? ¿Usted sabe cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede recibir la vida eterna? Para saber, descubrir, probar. Tal persona es orgulloso. Se llama orgulloso. Jesucristo no tiene otra respuesta. Solamente va a decir. ¿Ya cómo dice? El versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, el versículo 7, eso es mandamiento de Dios. Eso es 10 mandamientos. No es 10 mandamientos, sino que eso es representante de 10 mandamientos. 2 representantes. Uno para Dios, otro para hombre. Ya, entre 10. Como dice, no tiene que tener otros dioses fuera de Jehová. No tiene que adorar a los ídolos, ni hagan imagen de ídolo. No tiene que blasfemiar nombre de Jehová. Tiene que guardar el día de reposo. Tiene que honrar a sus padres. Luego, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Eso es mandamiento de Dios. Desde el número 1 hasta 4, siendo ser humano, puede atender hacia nuestro Dios.
Por eso, como dice, amarás a tu prójimo, amarás tu Dios con todo corazón, con toda alma, con toda fuerza, con toda la vida. Ya, ¿cómo puede amar a Dios con todo corazón, toda vida, con toda alma? 100% puede amar a Dios. Mucha gente responde, sí, yo te amo. Está bien, ya, puede amar a Dios. Todo corazón si ama a Dios, entonces si gana $1,000 al mes, ¿cómo tiene que ofrendar al Señor? ¿Cuánta cantidad de dinero tiene que ofrendar al Señor? Si ama todo corazón. Por lo menos 90% tiene que ofrendar al Señor. Eso es todo. Pero apenas está dando diezmo, poquito más ofrenda. Luego dice que yo amo a Dios con todo mi corazón. Es mentiroso. Porque no está usando todo. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Ya, amarás a tu prójimo. Si hubiera hecho solamente así, entonces tal vez puede amar. Pero amarás a tu prójimo poniendo condición, como a ti mismo. Si cada día está comiendo, ¿qué come? Arroz, fideo, caldo o algo, cafecito. Tiene que preparar cantidad de comida para repartir a su prójimo. ¿Cuántos son prójimo? 2 o 3 o 5. No hay fin para contar. Apenas está invitando a su amigo una vez a la semana, y se siente que yo estoy amando a mi prójimo amigo como a mí mismo. Es mentiroso también. Jesucristo estaba escuchando esta palabra. Podía darse cuenta que este hombre, maestro de la ley, por sí mismo está siendo engañado. ¿Por qué? Dios sabe muy bien, el ser humano no puede amar con todo corazón, no puede amar a su prójimo como a sí mismo, pero el ser humano piensa que se puede. Está luchando contra Dios. Este hombre, ¿qué es lo que está escuchando? El versículo 28, Jesucristo respondió y le dijo, bien has respondido, haz esto. Ya, repitan conmigo por favor, haz esto y vivirás. Ya, haz esto, ¿qué significa? Siga adelante, Ya, Señor, dice que puede cumplir, siga adelante con todo corazón, ya, puedes seguir, vivirás. Significa que obtendrá la vida eterna fuera de mi obra. Ya, chao, hasta luego, sí, hasta luego. ¿Por qué? Esta manera de recibir la vida eterna funcionaba desde Moisés hasta Juan el Bautista, durante 1500 años. Jesucristo sabía que ninguno podía ser justificado, porque Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguno, dice, ninguno. Pero Satanás está engañando a la gente, ¿no? Aunque alguno no, fulano no puede, pero yo puedo. Qué raro. Otra persona no puede, pero yo puedo. Se llama orgullo. Hasta que sea rompido de su orgullo de corazón, no puede escuchar el evangelio. ¿Por qué? Es totalmente diferente camino. Ya, cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo lees? El versículo 26, eso es, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué significa? ¿Cómo lees? ¿Cómo está entendiendo?
¿Cómo está comprendiendo? ¿Se puede o no se puede? Tal vez puede alcanzar cumplir mandamiento de Dios o no. Alguna persona solo piensa que yo soy buena persona, enalteciendo por sí mismo. Tal persona piensa que yo puedo. Ya está caído en el engaño de Satanás. ¿Por qué? Para encontrar a nuestro Salvador, sí o sí, tiene que sentir que, Señor, yo no puedo cumplir. Porque, ya, imagínense, ¿no? Naciendo con el pecado. En Adán nosotros fuimos formados como pecadores. Antes de cometer por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Claramente está escrito, por la desobediencia de Adán, automáticamente nosotros fuimos pecadores. Siendo pecador, por eso comete. No es que comete, por eso está siendo pecador. Al revés. Siendo pecador, por eso comete. Siendo pecador, hace buenas obras. ¿Se cambia su identidad? No se cambia. Por ejemplo, hay un árbol de mango. El árbol de mango, alguno finito, alguno grueso, alguno alto, alguno ya se cae, pero tiene mango, ¿no? Ya. En aquel entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que este árbol es árbol de mango? Cuando tiene fruto en aquel entonces podemos indicar que eso es árbol de mango, así dice. No. Si fue sembrada por la semilla de mango, aunque no tiene fruto de mango, no importa. Depende de su identidad. Nosotros podemos llamar este árbol es árbol de mango. Entonces, ¿por qué no tiene fruto? No sé. Esa cosa aparte. Ser humano también, aunque comete, no importa. Dios no quiere ver las transgresiones, porque su identidad ya había nacido con el pecado, siendo pecador. Por eso tiene que renacer. Renacimiento es totalmente diferente, que procura cumplir el mandamiento de Dios. Pero la gente no puede distinguir esta palabra. La gente no puede entender lo que estoy hablando. Mucha gente solamente piensa que tenemos que cumplir el mandamiento de Dios, aunque no puede, pero está copiando conmigo al que el intérprete de la ley. Qué lástima. Qué lástima que hasta ahora Satanás está engañando a la gente para que sea usted bondadoso, fiel, buena persona, etcétera, etcétera, para que tenga la vida eterna por sobra. Este hombre, escuchando todo de Jesucristo, yo tengo que hacer siguiendo como misma manera, sí, cómo no, siga adelante. Entonces, tengo razón. Entonces, ¿por qué usted dice que es Salvador? Qué raro, ¿eh? Yo puedo cumplir el mandamiento de cuando yo cumplo, ya voy a obtener la vida eterna. ¿Está bien? Está bien. Pero una cosa más, él quería preguntarle a Jesucristo. ¿Qué? El versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Ya repita conmigo. Él queriendo justificarse a sí mismo. 1, 2. Él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa? Quería mostrar algo bueno. Quería justificarse. Señor, yo soy, tal soy. Yo soy, tal soy que había cumplido casi todo. ¿Está bien? ¿Cómo dice? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así estaba preguntando. Esa es la pregunta básica.
Hasta los niños saben quién es mi prójimo. Pero siendo maestro de la ley, ¿no conoce o conoce? Porque toda la vida estaba intentando para amar a tu prójimo. ¿Por qué no conoce quién es mi prójimo? Sabía que como huérfanos, viudas, las mujeres que no tienen capacidad, todos son prójimos. Si hubiera dicho directamente Jesucristo, tales personas son prójimos, en aquel entonces iba a decir, Señor, ya desde mi juventud yo estaba ayudando a muchos pobres, huérfanos, viudas. ¿Qué le parece? Tal soy. Casi estoy cumpliendo mandamientos de Dios, ¿o no? Para justificarse. Pero desde aquel tiempo, ambiente totalmente diferente, ¿no? Jesucristo tenía que explicar a quién, a nosotros o a Él. A Él. Personalmente está hablando como una parábola. Y mire, hombre, escuche. Un hombre descendió de Jerusalén para llegar a Jericó. En Jerusalén, ¿qué hay? El templo de Dios. Jericó es como sombra de mundo. ¿Por qué está descendiendo? Significa que ya por la religión, procurando servir al Señor, pero su corazón estaba lleno de codicia hacia el mundo. Por eso, juntando dinero, está regresando al mundo. Pero ¿quién estaba quién estaba esperando a ese hombre viajero? Los ladrones. ¿Los ladrones son buenos o malos? Preparando almuerzo, invitando bajo sombra, preparando helado, ya también jugo natural. ¿Ellos son ladrones? No. Preparando cuchillo, y alguna estaba preparando espada, y alguno guante para boxear. Entonces uno de 3 personas, ¿no? O 4, no sé, pero ya viene uno. Señor, venga. Se asustó ese hombre viajero. Deme dinero. Oh, Señor, no tengo. ¿Qué? ¿No tiene? Ahora está viajando a Jericó porque no tiene plata. Ya vamos a golpearlo. Golpeando, pum, pum, pum. Ya se cayó. Creo que su diente ya se quebró. Y ensangrando, llorando. Ya sacamos todo. Y se encontró una bolsa que estaba guardando moneda, dinero, ya sacando todo, empujando todo, ya se quedó en medio muerto, dice, en medio muerto. Se quedó bajo el sol. Si va a dejar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a morir. ¿Es cierto o no? Va a morir. Pero en aquel entonces, ya llegando sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? ¿Dónde trabaja? En el tabernáculo de reunión, en el templo de Dios. Siempre ellos estaban enseñando sobre la ley. Pero al ver un medio muerto, no quería ayudarle. Levitas también, por la ley estaba sirviendo al Señor. Siempre estaba enseñando, ¿no? Cumpla mandamiento, pero se escapó. Se acercó samaritano. Mirándole, fue movido misericordia. Así dice, misericordia. ¿En dónde? En el corazón de samaritano. Los judíos se trataban los samaritanos como malditos enemigos, como si fueran animales. No se trataba bien. Normalmente, siendo judío, no conversa con un samaritano. Pero cuando fue caído,
Se acercando, mirando, samaritano a él, ¿dónde duele? No podía hablar, entonces echando vino, aceite, vendó y luego llevando en su cabalgadura y llevando al mesón. Mesón es la sombra de la iglesia donde se descansa los viajeros. Toda la noche cuidó. Al siguiente día, al partir de mesón, llamando a mesonero, sacando 2 denarios, cuídelo. Todo lo que gaste, yo voy a pagar cuando yo regrese. En aquel entonces, Jesucristo estaba preguntando, ¿quién es prójimo de que había caído por los ladrones? No estaba preguntando, ¿quién es el prójimo de samaritano? ¿Quién es prójimo de samaritano? 3. Uno es sacerdote, otro es levita, otro es un medio muerto. ¿Es cierto? ¿Quién es prójimos para medio muerto? Sacerdote, levita, samaritano. Pero ¿quién había ayudado siendo verdadero como prójimo? Solamente un samaritano había convertido como prójimo verdadero que le salvó. En aquel entonces el intérprete de la ley le respondió a Jesucristo, Señor, el que usó misericordia. ¿Quién es misericordioso? Nosotros, ¿cómo aprendemos quién es misericordioso? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero toda la iglesia mayormente, ¿cómo está enseñando? Nosotros tenemos que ser como igual que buen samaritano. Significa que está enseñando que nosotros tengamos nuestra posición donde Salvador, que podamos repartir misericordia de nosotros para salvar al medio muerto, huérfano y pobres, etc. Nunca había enseñado que nuestra posición es como igualar medio muerto que está muriéndose. Si no hubiera recibido la ayuda de samaritano, iba a morir, iba a quedar bajo sol. Nosotros ya hemos nacido con el pecado. Hemos recibido de mandamiento de Dios, pero por medio de mandamiento de Dios, nosotros ya no podemos cumplir nada. Por eso estamos derrumbando mandamiento de Dios. Tenemos que recibir el castigo eterno por medio de nuestro pecado. Por eso Jesucristo estaba indicado, cada uno de los religiosos están convirtiendo como medio muerto. Si fuera medio muerto, yo voy a salvarle. Eso es. Haz lo mismo. ¿Qué significa? Tú que sea como medio muerto, voy a salvarle, porque yo soy Salvador, que tengo misericordia. Voy a salvar a ti, voy a llevar a la iglesia donde está trabajando siervo de Dios, como tipo mesonero. Le entregó 12 denarios, es el don de Dios para que utilice este don, para que cure su herido. ¿Quién puede ser siervo de Dios? El que recibió el don del Señor para explicar el evangelio, para predicar la palabra para que vivan por la fe entre los salvos. Nosotros, durante muchos años, hemos entendido que ya Jesucristo está hablando que nosotros cumplamos mandamiento de Dios. También nosotros tenemos que ser como igualar samaritano.
Pero nunca nosotros hemos entendido que Dios indica mi posición, nuestra posición, es como igualar medio muerto. Jesucristo decía, siendo sano, no es necesario buscar el médico. ¿Quién busca al médico? Siendo enfermo. Un día yo tenía problemas de mi ojo, ¿no? Durante muchos meses. No quería presentar ante el doctor, pero no se curaba. Una vez yo presenté. El doctor me decía, ya tiene que probar gotas. Voy a darle receta, que compra eso y vamos a ver. Ya estaba utilizando gotita y crema y etcétera, etcétera. Pasando 6 meses, no me curó nada peor, ya no funcionaba. No podía aguantar. Otra vez presenté a otro médico, porque el primer médico fue ya viajado, ¿no? Por eso el médico nuevo me decía que y gotita no funciona, entonces ya tiene que examinar su sangre. Entonces, examinando la sangre, teniendo receta, llevando allá, ya decía que no tiene problema, nada de sangre. Entonces voy a darle gel. Eso no es como medicina, pero gel puede poner en su ojo. Qué raro. Está recuperando, curando poco a poco. Casi ya 95% está desaparecido. Significa que siendo como enfermo, de fondo de mi corazón, yo necesito buscar médico. Así estaba actuando. Lo mismo. ¿Quién puede buscar al Salvador? ¿Quién puede apoyar la sangre de Jesucristo? Siendo pecador. Se siente que yo soy digno de ser muerto por mi pecado, porque yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Tal persona tendrá oportunidad de escuchar el Evangelio para recibir la salvación. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos enseña claramente. Nuestra posición es como igual que medio muerto, porque en Adán nosotros fuimos sentenciados de muerte por causa del pecado de Adán. Cuando nacimos en este mundo, nosotros ya estamos siendo como pecadores, por eso no podíamos cumplir nada de mandamiento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a nosotros. ¿Cómo Él podía salvar a nosotros? Cargando el pecado del mundo, Él por sí mismo tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. También Dios nos da el pacto nuevo por la promesa. Como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Señor, nosotros podemos agradecer al Señor por permitir esta bendición para poder escuchar el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos.